Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y vaya que si los queremos seducir, a ver, ya háblenle al papá, a la abuelita, al tío, a la tía, ya los queremos ver aquí. A ver, a pasar lista, porque el que no entre al programa tiene falta el día de hoy. Así es que inmediatamente, aquí hay dos cosas que vamos a explayar el día de hoy. Tenemos un invitado maravilloso. A ver, arte, bueno, cultura y deporte van de la mano. Créanme lo que les estoy diciendo. Y fíjense una cosa, que a través del deporte podemos conocer tantos lugares que nos va generando esa cultura general maravillosa y extraordinaria. Este programa, ustedes lo saben, lo estamos compartiendo con mucho cariño, con mucho aprecio, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, representado por el gran maestro José Enrique Vidal Subtuyú, que aquí lo tengo, y además de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo AC. Fíjense que siempre digo México Progresa Leyendo, yo hoy dije primero el sindicato, porque verdaderamente tiene un sentido de, ¿saben de qué? De trabajo, de dedicación, de amor por la cultura y de ese explaye de estar orgullosos de un México que tiene calidad de exportación en todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos, ¿eh? Y créanme que dentro de todo lo que hacemos, tenemos un invitado especial que ha sido embajador de México en las calles, en las carreteras. Roger, ¿qué onda? ¿De qué te tratas? ¿Qué te comiste? Pues es que no hemos comido por estar grabando las entrevistas, pero les quiero presentar a mi gran y querido maestro José Enrique Vidal Zultuyú, que además siempre preocupado y ocupado por explayar lo que tenemos en México, cultura, a ver, arte, deporte, lectura. Y saben qué, para mí es una persona que quiero mucho, es un gran hermano y sobre todo también todos los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que les mandamos un abrazo con mucho cariño porque están en sus lugares de trabajo y siempre somos bien recibidos por ellos. He convivido con ellos, gente abocada, de convicción, con una educación preciosa. Y Roger, ¿qué se te ofrece? Y esto y el otro. No hay persona que no se queje de ellos, al contrario, grandes héroes en México, porque cada uno de ellos forma parte de conservar y de exportar ese patrimonio cultural que tenemos. Y eso sí, hemos hecho votos, por favor, para ser escuchados y para ser escuchados, querido maestro, y rescatando palabras y conceptos tuyos, por favor, necesitamos que nos apoyen más en la cultura. Querido maestro, bienvenido, por favor, manda el mensaje que requerimos más apoyo. Claro, claro que sí, Roger. Pues muchas gracias. Te presenta Ricardo de León, sobre todo por el saludo aquí que está en la mesa. Y decía que decoro y me traje un Star Wars, que es una colección personal que me obsequiaron. También es cultura. Una pelota de béisbol. No, luego te digo en privado de quién es. Está firmado. Es un campechano que está en el Salón de la Fama aquí mexicano. Bueno, es una cosa muy interesante. Bueno, pues te cuento que Ricardo de León tiene el expertise de ser un bicicletero, diríamos, la gente común, y luego un ciclista. Y eso es interesante. Entonces, pues haciendo el contexto aquí con la gran biblioteca que ya conoces, la biblioteca aquí de la oficina. Entonces quisiera decir, y estaba diciendo, ¿qué puedo decir? Y soñaba un poco con 1817, ¿no? Con Carl von Deiser, que es el que inventó la Laus Machine.
que es un tema de una bicicleta, como lo conceptualizamos, pero que no tenía pedales, Roger, que bueno, evidentemente era con el empuje y la tracción de las piernas. De 1817 a la fecha, podemos tener bicicletas de fibra de carbono, que facilita mucho la expertise y la dinámica, aerodinámica y todos esos conceptos del peso, ¿no? Entonces, imagínate, pero siempre como lo sabes, cualquier tema lo ligo con la historia. ¿Cómo se inventó la bicicleta, Roger? Fíjate que cuando hubo problemas agrícolas, no había animales de carga, que eran los caballos. En esa época había mucha escasez. Los caballos, como sabes, dependen mucho del pastizaje, que todo eso le dan de alimentar. Hubo problemas y dijeron, ¿cómo cargamos las cosas? Pues evidentemente la bicicleta sin pedales se ponía la carga y la gente ya con la tracción de las piernas movía grandes pesos, ¿no? Como tú sabes, evidentemente aquí en la época precolombina, precortesiana o preamericana, no había animales de carga que llegaron con los castellanos hace más de 500 años. Es Entonces no tuvimos necesidad de inventar la bicicleta porque teníamos a los tamemes, que eran los cargadores fuertes, hábiles y además resistentes, ¿no? Y que salía económico porque tenían una licencia de atravesar todo Mesoamérica sin que deban o puedan ser atacados. Entonces traían desde la nieve aquí a todos los emperadores de lo que conocemos en México, Tenochtitlan, el pescado, una carrera de relevos. Entonces la velocidad y la carga se suplía con el talento y la fuerza humana. Pero hablando de la bicicleta, 1817, sin pedales, luego 1867 ya le implementan los pedales y toda esta historia. Pero además tenemos temas que me parecen muy importantes, que la bicicleta tiene que ser ya un factor para amortizar la contaminación en las grandes urbes y que además de ser un método que pueda permitir evitar la obesidad mórbida como yo, que peso 105 kilos, pues evidentemente la bicicleta tiene un factor importante. A mis 60 años y con 105 kilos, ya debo volver a subirme mi bicicleta. Te recordarás que hacía el circuito largo de 23 kilómetros y arrancaba del Ángel de la Independencia, San Pablo, y regresaba, ¿no? Por circuito. Entonces, pero ahora ya a mis 60 años, Roger, la verdad sí me siento cansado, pero muy contento de tener un gran invitado. Y te dejo en las manos de él para que nos cuente todo lo que significa la bicicleta de 1817 a 2026, imagínate. Estamos hablando de 200 años de la historia de la bicicleta y qué mejor en buenas manos. Ricardo de León aquí con Roger Kirchberger. Gracias, gracias. Bienvenido, Ricardo. Queridos amigos, les voy a presentar a nuestro querido amigo Ricardo de León. A ver, todo un ejemplo y que además ha hecho de este transporte, la bicicleta, tres cosas. Un estilo de vida, que es un estilo de vida para él. Segundo, un mensaje al mundo, es decir, lo que dice mi querido maestro, un transporte que nos ayude a cuidar la contaminación. Y tercero, identificarnos con nosotros mismos y además a través de este deporte y de esta afición podemos convivir con nuestras gentes más queridas y más cercanas. De repente dicen, oye, vámonos, querido maestro, vámonos a la pachanga, vámonos al tequila. ¿Por qué no organizar en comunidad pues una rodada de bicicletas entre cuates, entre amigos? Miren, mi maestro y yo estamos con tanta actitud que se puso camisa deportiva y yo traigo aquí también mi playera deportiva del CUM, del Centro Universitario de México, que les mando saludos. Un saludo a Yucatán, un saludo a Chiapas, un saludo a Jiménez, Tamaulipas. Ya sabes, maestro, yo a mi pequeño pueblito siempre le echo, pequeño gran pueblo, para ombligo del mundo, Chihuahua. ¿Cómo la ven? Así digo yo. Pero bueno, empecemos con buen humor, que de eso se trata. Mi querido Ricardo de León, que es nuestro gran invitado el día de hoy, es fíjense, cicloviajero de 30 años y psicólogo de profesión de la Ciudad de México, pero callejero por instinto, que un buen día agarró la bici y se fue hasta Chihuahua sin ruta armada ni mapa. Llegó pedaleando desde la Ciudad de México hasta las playas de Chacagua sin planearlo, sobrevivió cruzando la sierra durmiendo en establos, ferias de pueblo y con la Cruz Roja.
viviendo en carne propia la solidaridad de la gente que le abrió las puertas para pasar la noche. Viene a platicar con nosotros a una exclusiva de Con Roger en la Cultura y muchas gracias sobre la salud mental en la ruta y cómo la vulnerabilidad y la empatía te salvan la vida cuando viajas con poco dinero y mucha resistencia. También ha pedaleado por Cantabria, en España. ¡Ay, un abrazo! Por favor, nos están escuchando en España, allá en el barrio de Moratalaz, allá con Juanjo de la Mora, en Boadilla, todos esos lugares que les mando un abrazo. Y las cuestas de San Francisco. Vienen a contarnos el lado B del viaje, cómo sobrevivir a la frustración, el cansancio y el miedo cuando la carretera se te pone verdaderamente, así dice, ¿eh? Perra. Así es. Sí. Querido Ricardo, bienvenido a Correr en la Cultura, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roger, por tu presentación. Estoy muy bien y pues muy contento de compartir este espacio tanto contigo como con el maestro Dosul. Y pues sí, efectivamente, como bien lo mencionamos, el ciclismo, pues sí, es un deporte muy noble y al mismo tiempo también pues muy demandante, ¿no? Porque no solamente es agarrar la bicicleta y usarla, ¿no? Sino es también, como bien te lo menciono en los viajes, es resistir a veces y es incluso como una resistencia pacífica, ¿sabes? Y más en estos tiempos que pues actualmente las grandes ciudades como Ciudad de México están secuestradas por los automovilistas. Las calles ya ves que pues, están muy diseñadas para automóviles, ¿no? Entonces, A pues el ver, hecho de... Ujú. déjame empezar por este principio porque nos está escuchando mucha gente. Queridos Sí, claro. amigos, ahorita se están conectando algunos. Tengo aquí a mi querido maestro José Enrique Vidal Subtuyú, en este programa de Ricardo de León. Así le vamos a poner, ¿eh? Ricardo de León, cicloviajero. Y tengo a Ricardo de León que ha hecho cosas extraordinarias. Pero a ver, vamos a empezar por un principio. Tú Ok. eres cicloviajero y un día saliste de la Ciudad de México, te fuiste hasta Chihuahua, sí, ¿verdad? No, hasta Chacagua. Hasta Chacagua, ok. Chacagua, sí. A ver, Cerca de Puerto Escondido. primera pregunta, Ajá. obligada. Sí. ¿Cómo era Ricardo de León de niño? A ver, perdón, vamos a Ok. ver, Sí, sí, claro, claro. aventurero, ¿cómo eras? O sea, visionario, aventurero, ¿quién era? O sea, ¿cómo llegas a esto? A ver, ¿eras Claro. retraído? ¿Cómo eras? Bueno, yo siempre he sido, desde chico, siempre he sido inquieto y muy curioso. Siempre me ha, pues sí, como que me llama la atención las cosas diferentes, ¿no? Entonces yo, pues bueno, soy hijo único y de mi mamá nada más. Y pues sí, siempre he sido inquieto y eso lo he como canalizado a través del deporte, ¿no? He hecho varios deportes, entre ellos natación, montañismo y bueno, el ciclismo, los cuales pues me han servido bastante como para pues, desahogarme, para buscar una alternativa sana para ahora sí que estar bien en espíritu, mente y cuerpo, ¿no? Entonces, pues he pasado por muchas cuestiones en la vida, entre ellas, pues recuerdo que en la primaria, pues me hicieron bullying, luego en la secundaria fue como un poco más estable mi cuestión, luego, pues ya la prepa y finalmente la carrera, porque fíjate cómo es la vida, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando yo iba en la primaria, una maestra me decía, es que tú no vas a llegar ni a la preparatoria. Entonces esas palabras me marcaron y yo dije, ah, no, ¿quieres ver que sí? Y gracias a esas palabras, pues fue que estudié mi licenciatura en psicología. Bueno, claro, anteriormente intenté estudiar otras cosas, pero por una y otra no me cuadraba y nomás como que no me hallaba, hasta que, pues bueno, mi mamá también es psicóloga. Y ella me dijo, pues estudia igual que yo. Y yo dije, bueno, y ya conforme fue pasando el tiempo le fui agarrando el gusto y ya, ¿no? En cuanto a la cuestión del ciclismo, que es pues más a lo que venimos a platicar y eso, yo empecé a andar en bici desde muy chico. Pues primero, ya sabes, el clásico con las rueditas, ¿no? Luego mi mamá me fue ayudando ahí de que me sostenía de un lado y todo. Después, pues ya, que fui aprendiendo yo solo.
también me gusta mucho, por ejemplo, la cultura y la historia. Entonces estuve investigando y todo, y me di cuenta que en ese entonces, como por ahí por principios de los 2000, mucha gente en Europa usaba la bicicleta como transporte regular, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces me iba a la escuela en la bicicleta, eso me iba a mis actividades diarias y todo. Pues también como una forma de relajarse en la gran ciudad, ¿no? Porque tú sabes que en la Ciudad de México a veces hay que estar así al tiro en todo. Entonces el hecho de transportarse en bici es como un momento de paz, de tranquilidad, pero al mismo tiempo también de estar atento de que, hijo, no te vaya a salir el coche, no te vaya a salir el peatón o incluso uno que vaya en sentido contrario, así, ¿no? Y bueno, el viaje que hice desde Ciudad de México hasta Chacaba, pues tuvo varios matices, fíjate, porque fue exactamente en el 2020, en plena pandemia. ¿Y qué pasó? Durante ese tiempo, yo estuve trabajando, prácticamente yo no estuve en cuarentena así de estar encerrado, yo sí iba a trabajar. Estuve un tiempo en una estación de radio, sin embargo, pues pasaron cuestiones ahí, pues hubo corte de personal, entonces pues ya, me salí, y pues sí, en el instante pues te sientes mal, ¿no? Me sentí triste de que dije, híjole, qué mala onda que ya me quedé sin trabajo y todo, pero al mismo tiempo, como para recuperarme, como para calmarme, un fin de semana fui a escalar un cerro que se llama Cerro Las Ánimas, que es muy interesante, está cerca de Villa del Carbón. Tiene un observatorio muy bonito desde ahí que se puede observar las estrellas y todo. Y ahí, pues fíjate cómo es la vida, que te va como llevando. Ahí conocí a una chica. Ella, pues platicando y todo, me dijo que también le gustaba el ciclismo y que iban a hacer una ruta precisamente desde Ciudad de México hasta Chacagua. Ella me invitó. Entonces yo dije, bueno, ¿y cuándo va a ser? No, pues que va a ser en 15 días, ¿no? Pero la próxima semana va a haber una plática con ciclistas experimentados y ellos a su vez pues que ya han hecho la ruta, van a explicarnos, ¿no? Entonces, pasado ese fin de semana, y sí, fui precisamente a la plática y todo, ya nos explicaron cómo era la ruta y pues que efectivamente esa ruta se hacía, pues así regularmente, ¿no? Y ya, pues nos presentaron a los que nos iban a llevar y todo, pero fíjate cómo fue, cómo van, te digo, cómo las cosas van evolucionando, ¿no? Entonces, el día que tocaba partir, yo salí de donde vivía, la reunión era en el metro Oceanía, ya llegué ahí todo. Para esto llegué un poco tarde, porque supuestamente salían a las 6 de la mañana, yo llegué a las 7 y pues, no había nadie, sin embargo le escribí a mi amiga y ya me dijo que ella sí llegaba, entonces dije, a ver, pues voy a esperar. Luego llegó otro chavo más tarde, como por ahí de las 10, y pues ya fue como que nos quedamos y, híjole, y estos cuates que según iban a hacer los guías y todo, porque ni nos contestaban ni nada. Entonces dijimos, ¿qué onda? Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos nosotros? ¿Nos quedamos? ¿Nos regresamos? ¿O qué onda, no? Entonces, pues lo fuimos planeando y dijimos, pues vámonos hasta donde lleguemos, ¿no? Pues fue así de, bueno, pues vámonos. Entonces salimos. Y así, pues, fuimos, llegamos el primer día, recorrimos aproximadamente 70 kilómetros y llegamos a Ayapango. Allí en Ayapango, pues acampamos en una feria, nos dieron ahí chance de quedarnos y todo. Después de eso, pues ya, seguimos al siguiente día. No, pero fíjate, durante ese primer día fue interesante, porque pasamos por muchas partes, pasamos por Chalco, por una zona ahí medio pesada que se llama el Bolo de Sochaca, y pues íbamos así como sin experiencia y pues dijimos, vámonos por la carretera vieja, ¿no? Porque pensamos que iba a estar más tranquilo y así. Y pues así fuimos, ahora sí que abriendo camino. Y durante ese tiempo que estuvimos, también nos encontramos a otros ciclistas que ellos venían de regreso. Y ellos a su vez nos pasaron como el primer tip de cicloviajero, ¿no? Que fue una red que es a nivel nacional,
que se llama RAC, Red de Apoyo al Cicloviajero, a quienes, por cierto, si nos escuchan, les mando un cordial saludo. Ellos, pues bueno, a su vez se encargan de apoyar a todos los cicloviajeros a nivel nacional, en todo México, en hospedaje y en reparación de la bicicleta. Si tienes alguna ponchadura o alguna cuestión y hay alguien de la red de apoyo cerca, te apoyan, ¿no? Y nada, pues así estuvimos todo hasta que llegamos a la ciudad de Oaxaca, ya después de algunos días. Y una vez en la ciudad de Oaxaca, pues mis amigos que fui a, bueno, sí, mis conocidos amigos que nos fuimos conociendo en el camino, pues ellos optaron ya por regresarse por cuestiones de trabajo y así. Entonces ahí el viaje como que tuvo una etapa diferente, ¿no? Porque ahí fue como rifármela yo solo, ¿no? Desde Ciudad de Oaxaca hasta las lagunas de Chacagua. Y pues sí, así fue. Sin embargo, bueno, en el camino conocí a otro cicloviajero muy interesante también, porque era un cicloviajero que ya llevaba 4 años viajando desde la Patagonia e iba para Alaska. Imagínate, y me lo topé en Oaxaca. Wow. Y O sea, muy interesante. un viaje, querido Ajá. maestro, transcontinental, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, prácticamente. Sí, tuvo muchos matices y todo. Y pues sí, finalmente ya llegando a Chacagua, pues fue como, wow, lo logré, ¿no? O sea, después de casi un mes de haber estado, pues un poco bajo la depresión de estar sin trabajo, de estar incluso un poco frustrado, a de repente estar pues ya liberado, ¿no? Decir, pues mira, logré el objetivo que me propuse y a partir de eso, pues he ido por más, ¿no? Qué maravilla. Todo. Así Querido es. maestro, ¿qué comentarios? ¿Cómo ves? Interesante, fíjate que lo que puedo observar en estos términos, yo considero antropológicamente hablando del tameme, del viaje de ruta de resistencia, y estaba reflexionando que el cicloviajero finalmente tiene el contacto consigo mismo, tiene el proceso de la reflexión, de la introspección, el de fijarte metas y objetivos, y por supuesto considero también que es una terapia Sí, que se totalmente. combina con el esfuerzo físico y con la sanidad mental. Es Fíjate correcto. que pudiera ser un tanto cuanto, incluso una receta médica, porque vas asociando uno la responsabilidad contigo mismo sobre dos ruedas, el de cumplir las reglas, normas, el de saber que dependes de tu fuerza, tu inteligencia y tus emociones para fijarte un objetivo. ¿Cuál es? Como en tu caso, es algo épico, no sé qué edad tuviste, pero es fijarte el avance de un día, el otro día y no ver para atrás, ¿no? Hasta algún momento. Y te voy a decir que es algo que, saben, no sé, 4 personas en mi vida, que lo voy a hacer. Ahora como primicia, Roger, ya me debes un destilado de pulque, un pulque y un tequila, porque tú siempre me haces sacar mis peores momentos y mis mejores elementos de vida. Y este tiene los dos conceptos. Y fíjate que mi padre trabajaba en una empresa refresquera hace muchos años, antes de trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en paz descanse y seguro se estará riendo de mí, porque él luchaba por peinarme y ahora ando peinadito, que ya no se encuentra conmigo, y peleaba porque yo usara mis pantalones de gabardina y mis guayaberas. Ahorita me lo quité por el tema deportivo, pero el punto es de que no le iba mal en la vida, afortunadamente, y falleció muy contento. Entonces me dejó mucha esa felicidad. Pero fíjate que a los 6 años y tanto, tampoco no era mucho, mi padre me regaló una bicicleta, que era extraordinario tener una bicicleta en mi pueblo, que es Mona, un saludo. Yo me recuerdo que no muchas bicicletas veía en mi corta memoria, y me regaló una vagabundo, y me recuerdo mucho que fue en diciembre. Y manejando la vagabundo, evidentemente en los pueblos, nadie se come los perros como en la Ciudad de México, Ah, ni no. en los tacos, pero los perros están cohabitando en la calle. Entonces, una vez que caminas con la bici,
Resulta que sale un perro de mi tía que vivía cerca de la casa y que me caigo, ¿no? Entonces yo estaba espantadísimo, contento y espantado, porque la verdad que la bici era muy grande, la Vagabundo, ¿te acuerdas? Que Sí, casi cómo te no, acostabas así los manubrios largas, ¿no? Casi tenías tu bocina ahí como un carro, ¿no? Como muy retro, ¿no? Muy retro, ¿no? Entonces, me recuerdo mucho que caigo, era un perro negro, y regreso a la casa y mi mamá dice, ¿qué tienes? Nada. O sea, yo así, porque sabía que si le comentaba no me iba a dejar salir en la bici. O sea, estrenando la bici me caí porque un perro me quiso atacar. Sí. Entonces, asociar el perro negro y la bici para mí fue espantoso, porque todas las noches esperaba al perro antes de dormir y Ay, durmiendo me daba una corretiza el perro negro, y así lo sufrí yo creo como un año. Wow. ay, Entonces, Dios. yo me acuerdo mucho que me alcanzaba, o a punto de alcanzar me subí a un árbol, y ya a punto de que me alcanzara, yo tenía que tomar la determinación personal de si lo enfrentaba o me aventaba. Qué Entonces, lo barbaridad. que hacía era me aventaba del árbol y No. despertaba. Entonces, para mí era muy mecánico el de que sabía, me va a atacar el perro, tengo que subir al árbol, y cuando ya esté a punto de alcanzarme, me aviento y despertaba. Entonces huía del sueño, y una vez a mi santa madre, que le mando saludos y la amo, la quiero, la extraño siempre, y me encontraba ahí entre angustiado y me decía, ¿qué te pasa? Le digo, es que no te había dicho, pero es que un perro siempre me persigue en la noche. Y me dice, hijo, no seas tonto, pues entonces no sueñes. Y Ay, yo no. no sé cómo, de qué manera, Roger, amigos que nos escuchan, pues dejé de soñar y de tener pesadillas. Psicológicamente el sueño RAM, por supuesto, te obliga a tener sueños de una actividad Sí, es como un mental, momento ¿no? de descanso profundo. Entonces esos momentos son interesantes, y el sueño profundo, ¿no? Entonces la actividad cerebral persiste, Ujú. se mantiene. Claro, Pero ¿cómo claro. puedes acumular o convivir con tus sueños, ¿no? Entonces yo seguramente lo que he hecho es bloquear el sueño, la pesadilla, el deseo. Entonces sueño en el presente. Entonces ya no tengo objetivos inalcanzables, ni mucho menos sueños que me den miedo. O sea, el pasado es pasado. Y si vives, estás en el presente. Entonces es interesante porque estoy con un psicólogo y por eso lo estoy confesando. Perdón por los que me conocen y las que me conocen y nunca les dije mi secreto. Pero bueno, rollo en la cultura lo merece. Ay, gracias, maestro. Oye, es la primicia. Oye, pero a ver qué dice nuestro querido psicólogo de ti, de mí, ¿eh? A ver cómo salimos rankeados. Que es analizaba No, gracias, justamente la gracias por la socio, ¿no? confianza. Sí. Cuando estás en la La confianza bici, de estás compartirlo. contigo mismo. O sea, no Exactamente. tienes a nadie más, ¿no? Claro, estás bajo tus manos. Estás Y eso es lo interesante. dependiendo de ti mismo, Totalmente. en tu reflexión, en tu introspección, Es correcto. incluso en tu propia filosofía, ¿no? De saber Claro. dónde paro, dónde tengo una necesidad Ujú. fisiológica, Es correcto. una necesidad No, biológica, sí, claro, una claro, necesidad emocional. claro. Entonces, puedes frenar o no Claro. frenar, parar o no Claro. parar, seguir o no Claro. seguir. Si Correcto. llueve, sabes que te vas a mojar. Entonces, creo Claro, que eso lo correcto. asocio muy Ir claramente. preparado para la lluvia Sí, también. claro. Para Y cuando la toca. resistencia, ¿no? Y la resistencia. Entonces, yo creo que esa parte de que mi señora madre me dijo, pues no sueñes, no seas tonto. O sea, insisto que eso para mí fue clave en la vida, que tú lo sabes, Roger, lo he dicho, o sea, no, perdón por decirlo en primera persona, es muy feo hablar de sí mismo, pero es necesario porque los que nos escuchan no nos conocen, pero pues obviamente cuando vives 20 horas al día permanentemente, yo soy de la filosofía y de la psicología, que si no vives, ¿de qué importa que vivas 200 años? Claro. Pues para mí la vida es la intensidad de vivirlo, y el estrés que es, yo no sé aquí al gran amigo médico, psicólogo, yo he escuchado personas que dicen, estoy estresado y no me quiero levantar de la cama. Es difícil para mí comprenderlo porque digo, o sea, yo no sé, o sea, despiertas y estás como resorte al agua, como resorte, si no como aquí, como en otro lugar, el avión, el metro, el camión, vámonos. Entonces, yo no sé si eso es estrés, porque se supone que los impactos que tienes de tu actividad emocional es un estrés, ¿no? Para empezar. Claro. Pero el estrés es emocional de estar, no sé si derrotado sea la palabra, hermano, pero como que el que te obliga a estar reposando
se me hace muy extraño. Me decía mi abuelo, que también en paz descanse, Tauro Tuyubmay, decía él, hijo, los que duermen mucho no viven. Si sacas la cuenta, me decía, hay gente que duerme 10 horas al día Sí. y vive 60 años. Entonces vivió 20 años de su vida. Entonces yo decía, yo hacía cuentas y no me volví matemático, porque primeramente me volví una persona feliz. Claro. No sé si tenga que asociarse, pero creo que la bicicleta puede tener un fin terapéutico. Totalmente de acuerdo, sí, porque precisamente hay un libro muy bueno que se los recomiendo, de un Recibimos médico. colaboraciones en la biblioteca. Perfecto. Eso. A ver, ¿cuál es el libro? Porque siempre damos biografía. A ver, Sí, Claro, claro. a ver. El libro se llama El hombre en busca del sentido de la vida. A ver, ok. amigos, anoten esto. A ver, que lo anote para ver. Que lo Sí, repita. claro, Sí, claro. sí. A ver, ¿cómo se llama? El hombre en busca del sentido de la vida, Ok. de Víctor Frankl, Ahí está. psiquiatra. Otra vez, por favor. Claro, claro. El hombre en busca del sentido de la vida, de Víctor Frankl. Ok, ahí va. El autor nos va a tener que agradecer hasta el informe. Totalmente, La sí. infografía. Pero No, se trata de mejorar vidas. Ok, Claro. totalmente, sí. Sí, porque mira, este libro habla precisamente de la historia de este hombre que vivió en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, ya que pues, él era un psiquiatra judío, ¿no? Entonces narra su historia desde cómo empezó el Holocausto hasta cómo se fue, pues sí, cómo fue todo el desenlace y todo cómo los llevaron a los campos de concentración y cómo él, estando ahí, pues no se quebró, ¿no? O no se suicidó como desafortunadamente muchos lo hacían. Mucho visión. Entonces lo que él plantea en su libro es buscar un sentido de existencia o sentido de vida, ¿no? Pero cómo, por ejemplo, en ese caso extremo, cómo buscar un sentido de vida en un lugar así en el que no tienes absolutamente nada, ahora Un sí ancla que emocional. hasta ni dignidad, ¿no? A veces. Pero sí, efectivamente lo que él menciona es que todo depende de la actitud que tú tengas ante la vida. Si tú estás todo el tiempo, por ejemplo, quejándote de que no, pues es que no tengo el último iPhone del año, no, pues no tengo la colección de Star Wars o la cosa que me acompañe, ¿no? Entonces, pues vas a estar Vamos a siempre esconder. como que pues, pensando desde la carencia, desde lo que no tienes, ¿no? Pero si en cambio tú dices, pues a lo mejor no lo tengo por ahora, pero sí tengo a mi familia, tengo una casa, tengo comida diaria en la mesa, entonces eso es como un motivo pues, de agradecer y de sentirte que vives, ¿no? qué maravilla. Encontremos la bicicleta ahora de este tema. Ajá, exactamente. Fíjate que Entrando. me gustaría plantearte, querido maestro, ¿Mm? psicólogo, psiquiatra para mí, ya, lo que Gracias, aconteció en el patrimonio cultural de Teotihuacán. Fíjate que me es importante, porque estamos hablando del nihilismo, de la persona que no sabe por qué existe y ni para qué existe, Ajá. que no fija objetivos ni futuro. Entonces, hay un tema interesante del nihilismo, el de por qué estoy. Ajá. O sea, ni siquiera es el estrés, ¿no? Entonces, de ahí vemos que el copycat, que es la copia de los asesinatos en Estados Unidos, que se pretendió, desde nuestra opinión, Sí. no colegiada, no especializada, Claro, claro. de asesinar a las personas por cualquier cosa. Entonces, ¿quién iba a inventar un paradigma diciendo en una zona arqueológica que todos van a esparcirse, a conocer, iba a acontecer un delito, ¿no? Ni quiero dar ideas locas, Claro, pero imagínense claro, una claro. biblioteca, algo así, o en el teatro, en el cine, ¿no? Sería una locura impensable, y perdón por decirlo. Pero entonces yo creo que allí debe de haber, porque dimos un conversatorio en la Cámara de Diputados, y decían, no podemos estar hablando de prevención del suicidio cuando nuestros queridos diputados, sorteados por tómbola, estaban peleándose, arrancándose las greñas, Claro. quitándose cualquier cosa, Sí, sí, sí. porque ven el poder como un sistema en el que se posicionen personalmente en un futuro mejor económico, porque ven el salario de diputado, senador y luego gobernador, ¿no? No quiero hablar más porque hay un gobernador muy famoso que anda a salto de mata, ya boletinado por Interpol, pero es otro tema. Entonces, ¿qué opinas de que decía en ese conversatorio que cómo podemos detectar a los jóvenes que pudieran tener un problema de conducta social? Porque no podemos prohibir el suicidio. El suicidio es un hecho personalísimo que no tiene una responsabilidad porque simplemente desapareces.
Entonces, no puedes prohibir el suicidio, pero yo creo que en base a lo que dice el artículo 73 de cómo podemos resolver el tema, uno, es el Estado el garante de la seguridad pública y de la seguridad emocional de las personas. Y el Estado el de administrarlo. Pero el municipio es el que debe de tener la detección inmediata de un chico. Y lo pongo en referencia porque el caso de Teotihuacán, el que estuve comentando, que es la base de este análisis, después de que aconteció este asunto, pues resulta que los amigos dijeron, tenía índices de que iba a hacer eso. Claro. El maestro dice, oye, no, lo iba a hacer y no sé por qué, y la familia, ¿no? Entonces dices, ¿cómo el Estado mexicano no actúa para evitarlo en prevención? Porque el ser humano que tuvo este desdicha de hacer o no hacer, esta infamia de lo que ocurrió, no sé si buscando notoriedad, al final también fue víctima de un proceso mental. Y ahí es donde quisiera involucrar, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo asociamos la actividad física con una salud mental, que creo que es lo que propone? Porque mi amigo no toma café, no toma ningún tipo de sustancia más que el té y el té verde de Irán. Nosotros también tomamos té, tequila, mezcalito, oye, maestro, y bebidas espirituosas. Claro, y espirituales. Pero a ver, ¿qué opina usted, maestro especialista? Claro, sí. Bueno, yo creo que la cuestión deportiva, en este caso del ciclismo, puede ayudar bastante a la prevención precisamente del suicidio y de, pues así, comportamientos antisociales, ya que pues es una forma de movimiento, ¿no? Porque nuestro cuerpo está diseñado para estar en constante movimiento. Okay. Entonces, pues bueno, yo creo que, pues, y también es como que te obliga a, porque haz de cuenta, te vas fijando metas, ¿no? Por ejemplo, mi meta que fue Ciudad de México, Chacagua, ¿no? Entonces yo iba sobre ello, ¿no? Entonces, hay momentos en los que quizá vas en una subida así muy, muy prolongada que dices, híjole, no, esta no la voy a hacer ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya mejor me regreso a mi casa donde voy a estar más cómodo viendo Netflix o así. Pero dices, no, como que tú mismamente te dices, no, tienes que lograr el objetivo porque ahora sí que para eso estás aquí, porque pues finalmente es lo que me apasiona, ¿no? Entonces, al rato ese dolor en vez de, se transforma en motivación, ¿no? O sea, sientes el dolor porque el dolor no se va, pero lo transformas en vez de verlo de manera negativa de que, ay, no, me duele y ya lo dejo, sino que sí duele, pero voy para, ahora sí que hasta lograrlo, ¿no? Oye, Ricardo, una pregunta. ¿Existe alguna asociación deportiva, así como hay asociaciones de fútbol, de básquetbol, de tenis? ¿Existe esa? Bueno, en principio, querido maestro, esta es una pregunta. Etimológicamente está aceptado la palabra cicloviajero. Es decir, Pues es un neologismo, es una construcción de una necesidad de señalar con descripción un objeto que no existía. claro. Entonces, el viajero, pues es un neologismo, el ciclismo de 1817, decíamos, pero creo que es muy aceptable porque describe plenamente esa actividad que es muy, muy lúdica, seguramente. Es correcto. Sí, ahora, la otra pregunta, ¿existen asociaciones de cicloviajeros? Sí, hay algunas. Hay una que yo conozco que se llama Warm Shower, que es así como de ducha caliente, ¿no? Ducha caliente, warm. Esa es una asociación que a nivel internacional que se encarga de, pues sí, es una comunidad de cicloviajeros que se apoyan precisamente como la que mencionaba anteriormente, que es la red de apoyo a cicloviajeros de México, ¿no? La RAC. Nada más que ese es a nivel internacional. Entonces, si tú eres miembro de Warm Shower y, por ejemplo, estás rodando de México, no sé, a Estados Unidos, y hay alguien en Estados Unidos que es miembro de la red, te apoya, ya sea dándote hospedaje o así, si tienes algún inconveniente con tu bici, te ayuda a repararla, ¿no? Oye, maestro, tú y yo que estamos explayando, fomentando la visita a nuestros centros arqueológicos, o sea, con esto que relata Ricardo, me imagino que jóvenes que puedan hacer una ciclorruta a regiones arqueológicas, me imagino llegar a Tulum, digo, me imagino a pie ha de ser maravilloso, ¿no?
Claro, Fíjate que anteriormente en la ruta PUC, que iniciaba en Oxquintoc, Uxmal, Cabas, Ayil, Xlapac, Labná y Loltún, había una ruta, la ruta de la ruta PUC, valga la redundancia, y llegaba mucho ciclista canadiense y europeo, que incluso tenían un remolque, ah, porque tenían su campamento y todo. sí, 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 Desafortunadamente, el clima de la inseguridad social creo que es un añadido sí, que evita mucho el usar la bicicleta para viajar, porque es una apuesta, creo, no sé, querido Ricardo, ajá, pero el decir, me subo a la bici, no sé si regrese, porque estamos en un clima de inseguridad. Saludo a mi amigo Carlos Zárate, que fuimos al Gran Fondo New York, allí en Cozumel, y una vez entrenando, porque me manda fotos, no soy su patrocinador, pero es mi amigo, y decía, oye, ¿qué crees? Me robaron mi bici. Y mi bici no era de los caros, me costaba 12,000 pesos. Entonces llegaron unos tipos, se emparejaron, subieron la bici y vámonos. Entonces yo creo que es añadido, ¿no? Es como la ruta de los dínamos también, aquí en la Ciudad de México. ujú, Pues la gente iba a pedalear, a hacer ruta, claro. y desafortunadamente no regresaban. Entonces no regresaban, eso asocia mucho la Eh, inseguridad. Yo creo que ahí habría que hacer un llamado en la inseguridad en sí misma, ¿no? O sea, entonces sí se llegaron a hacer rutas ciclistas a en zonas. todas partes, maestro. Sí ha habido, Claro. no es una actividad tan publicitaria, lo decíamos Ujú, hace rato de manera claro, amena. O sea, si es competición, pues obviamente está la marca de cerveza, la marca hidratante, la claro, marca de seguro, la marca de aviones, la marca de bicis, eso. pero como es un deporte cuasi individual, a pesar Ujú, de que sea una asociación, claro, no es como un tema de que dependa la publicidad o que puedan hacer algo, ¿no? Entonces creo que no es conocida, Roger, pero sí, o sea, en muchos lugares incluso está la ruta de los pueblos mágicos, de los pueblos con encanto, sí, y lugares muy cercanos en la que puede uno decir, voy a hacer la ruta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hacía la ruta de los domingos, la corta y la larga, de 23 ah, la kilómetros. del paseo ciclista, ¿no? La de paseo ciclista los Esa está muy domingos, buena está también, sí, buena, pero muy pesada. claro, Yo que soy yucateco de cabeza grande y de nivel del mar, y tengo el esternón muy bajo, pues bueno, entonces muy pesadísimo. claro, sí, sí, Pero sí, sí hay lo mucha entiendo. actividad, ¿verdad? Cuéntanos un Sí, poco la ciudad que ves. pues bueno, hay una ruta, ahorita Ujú. que lo mencionan, Sí, que esa es de frontera a frontera, se llama la ruta Chichimeca. ajá, Esa la hacen cada año hola, hola. en el mes de julio aproximadamente, Ajá. y esa empieza desde Tijuana y termina en Chetumal. ¿A poco Sí, tan lejos? en bicicleta, sí, en serio, de verdad, se llama Ruta Chichimeca, la Esa pueden sí no me la buscar. sabía. Yo, Sí, yo es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Yo también, perdón, ¿eh? sí, llevan como 20 años aproximadamente haciéndola. Sí, obviamente no es muy publicitada porque no es una ruta turística, Ujú. porque sí es de varios meses y sí, pues pasas por muchos terrenos, ¿no? Como por ahí Tijuana, el Espinazo del Diablo, toda la parte de Durango, la zona San Luis Potosí, de ahí bajas pues, para el centro, Ciudad de México, luego de ahí bajas para el sur hasta llegar a Chetumal. Pero sí, sí hay rutas así largas. Bueno, está también ya a nivel internacional, está la carretera panamericana, que Sí. esa va desde Alaska hasta la Patagonia. Wow. Eso puede ser en bicicleta. ¿Y No, cuánto llevaría en tiempo? Hay una ruta para no expertos como nosotros. Claro, sí, a paso, depende mucho del paso, pero así como a un paso lento pero constante, que es más o menos como el que yo voy, 20 kilómetros por hora. serían, ponle más o menos, haciendo, no sé, unos 70 kilómetros por día, serían quizás aproximadamente 2, 3 o 4 años más o menos. 4 años de... no, maestro, y si nos paramos a nuestro tour de bebidas espirituosas entre Oaxaca, Tlaxcala, no, maestro, nos echamos un año y medio. Hoy hay que hacer una ruta, Roger, desde el saque, ¿no? Y el saque japonés con el pulque mesoamericano. Y había que ver qué beben los argentinos. No se beben a sí mismos porque ni ellos se No, soportan, pero bueno, sería muy interesante esa ruta. no, imagínate. A ver, Ricardo, Sí, alguien que quiere indagar en este deporte de ser cicloviajero. A ajá, ver, sí, yo sí, sí, tengo dos preguntas. Una, claro. la Ujú, primera de ellas,
seguridad. ¿Qué Sí. seguridad? ¿Cuáles son los principales? A ver, amigos. ¿Qué hacer, qué no hacer? Exacto, Claro, ya, claro. ya. Bueno, la principal seguridad es, pues bueno, evidentemente llevar casco es la seguridad personal, llevar luces, así algún chaleco reflejante, llevar la bicicleta en óptimas condiciones, es decir, llantas bien infladas, rayos con su respectivo mantenimiento para que aguante, llevar herramienta, también por si hay algún incidente en el camino y todo. Y pues se recomienda seguir evidentemente las reglas de tránsito, o sea, no ir en sentido contrario, si circulas en la noche, circular con luces y así, Bueno, básicamente. ahora, Seguro de vida, seguro de Seguro de gastos viajero, médicos. seguro de gastos médicos, porque digo, Seguro pues es de imprevisto gastos que a médicos. veces, Sí, exacto. yo me acuerdo que hacía ciclismo, maestro, en Yucatán, hacíamos 7 kilómetros en 4.5 minutos, de hecho. wow, Estas wow. piernas que traigo no nacieron por sí solas, ¿no? Entonces, evidentemente era un tema ahí, diría ahí, en alguien a quien aprecio y quiero mucho y la amo, decía, esas pinches nalgas que traes, decía, por el tema del ciclismo, ¿no? Entonces resulta que es muy interesante, pero pasa gente muy maldosa. Te puedo decir tres Claro. cosas que me hicieron a mí en lo personal. Ujú. Pasaron personas que venían con sus naranjas y nos aventaron naranjas. Sí. Entonces dices, y no Sí. es un proyectil porque es un fruto que pesa medio kilo, no Claro. sé. Sí, sí, sí. Y alguna vez pasaron otras personas y nos pegaron con unas cinturones. Y dices, oye, espérate. Entonces hay gente que creo que habría que convocar a que respeten Sí, como hacer una actividad conciencia, muy lúdica, muy Claro. personal, y Sí, que no nos claro. haga maldad, ¿no? Porque No, es muy, porque es ponen muy en riesgo. peligroso, porque un naranjazo te tira y te Sí. atropella. No, a Sí, ver, te avientan un naranjazo, querido maestro, y están poniendo en riesgo tu vida. Claro, te Totalmente. mata, bueno, te descalabran, te Pierdes traumatiza. el equilibrio. Te caes ¿Y a ti qué te ha pasado de una, perdón, no voy a decir maldad, No, al claro, sí, tema sí, de sí. que alguien te haga algo? Bueno, Te han robado una bici, no sé. sí, efectivamente sí me han pasado. Me han robado 3 bicicletas. Y bueno, una vez iba en la calzada de Tlalpan, ahí por Metro General Anaya. Ahí iba yo circulando, iba precisamente rumbo a la escuela y me aventaron unos huevos. Así de, no, ni vi de dónde salieron, nada más de repente, así, ¡fum! No, qué Yo sé, bárbaro. No, qué bárbaro. Señores, por favor, vean Pero lo es que está maldad, diciendo. ¿no? O sí, sea, sí, ese es, pues Bueno, sí, a muy ver, mal. una cosa, a ver, te Es recorres inconsciente, una distancia tan grande y yo ¿sí? veo bicicletas deportivas. ¿En Sí. dónde te cabe el equipo, una maleta? ¿Qué es lo básico que auto, Ah, puedes sí, llevar? ese es un O sea, ¿cómo lo le básico haces? importante, sí, indispensable, claro, ¿no? claro. O sea, Bueno, hay algo que se llama, que son alforjas, como estilo las alforjas de las motos, pero hay para bicicletas. Esa se la colocas a la bicicleta y ahí pues puedes llevar cualquier cosa que necesites, ¿no? Así, pues la herramienta, unos cambios de ropa, casa de campaña, una parrilla si te gusta cocinar al aire libre también. Y pues sí, cualquier cosa que sea necesaria, ¿no? Oye, vamos a hacer un compromiso, Roger, aquí con Ricardo, de hacer una ruta, Sí, órale, al menos de parece la bien. ciudad, órale. llevar Yo, unas bicis y grabarlo en vivo, porque justamente creo que la emoción, sí, no solo de vivirlo, porque hay que invitar a la gente que lo haga, Claro. ya sea por necesidad de movilidad, por ecología, Ujú. por salud, por muchas cosas. Creo que hay que cambiar las convicciones, ¿no? Claro. Porque me encanta la idea. Me gusta la entonces idea, maestro. convoquemos, Roger, que Sí, sí, sí. Ricardo que nos dé sus redes sociales, su Sí, número celular y hagamos un club sí. casual en que nos veamos una vez al mes, no No, sé, Por me y supuesto, encanta. sí. hagamos una bicirruta de amigos, ¿no? Me Claro que sí. encanta, me encanta. Fíjate que sí, ¿eh? Inclusive saliendo desde la preciosa ciudad universitaria, que en domingo es precioso, está cerrado y por ahí hacer la ruta, querido maestro, ¿no? Domingo, ¿no? Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, Ahora, yo tengo aquí a ver, maestro, déjame hacer una pregunta, maestro, que me está Claro, claro. consumiendo el alma. A ver, dame el punto de vista. A ver, vamos a pararnos sin partidismos, sin cuestiones políticas, nada. Aquí no vamos a hablar nada de nadie. Por favor, dame un punto de vista de la famosa ciclopista que se hizo en Tlalpan, por favor, desde tu punto Tu de vista. servidor. No, bueno, a ver, maestro, sí. claro, claro, Yo claro. creo que es una obra innecesaria Ok, que viene a perjudicar la movilidad de la ciudad.
porque el que vive al extremo de Tlalpan nunca va a hacer la ruta en bicicleta, te va a llevar 1 hora y media. Y si tú sales de casa pensando en la zona, perdón, ojalá, espero equivocarme. Regularmente no me equivoco y tú lo sabes porque pienso Sí, lo que digo. yo sé. Pero haz de cuenta que si sales de ahí, de esta zona, de la Casa de Cultura de Tlalpan, por decir, Ajá, de sí, las Sí, bombas, sí, sí, sí. y llegas aquí a la oficina de donde fuera, voy a poner Reforma, te va a llevar 1 hora 45 minutos si bien te va. Tendrías que cargar tu guardarropa para cambiarte porque vienes sudado. claro. Primero, luego tendrías que salirte 2 horas antes para llegar al trabajo, lo que te lleva el metro que es más rápido. ¿Sabes Sí, qué sí, no me sí. gusta, Roger? Y perdón porque ya perdí la idea, que no puedes competir contra el transporte público, que es muy bueno. Voy a cambiar Sí, sí, todo sí, lo que no de va a acuerdo. terminar el mundial, pero fíjate que la ruta es muy sana, la que viene de Tlalpan, el metro, la línea es muy sana y viene muy rápido realmente, Sí, habitualmente. Entonces, suplantar la rapidez de un transporte público, voy a decir eficiente, con calidad de 7. Entonces, competir con la bici se me hace un poco complejo, ¿eh? Siento que además es muy rápido. Y añadida que las sexoservidores ya se quejaron porque dicen, a ver, claro. el de Sí, bicirrutas no me va a voltear a ver, sí, o sí, se pues cae, no. ¿no? Ajá. Entonces, hay un tema ahí extraño, pero creo que Claro. es necesario desde mi opinión. Pero bueno, ya sabemos que los gobiernos, sin hablar de política, hace proyectos para invertir recursos a su propio bolsillo, nada más eso. Ah, mire, queridos amigos, estamos hablando de una ciclopista que se construyó, que se habilitó del sur en la Ciudad de México. Queridos amigos, están en otros países. Tenemos un metro que tiene varias líneas y la línea 2 del metro corre de un punto que se llama Tasqueña hasta Cuatro Caminos, pero del punto Tasqueña a Zócalo llega básicamente del sur al centro de la ciudad, en donde corre una línea de metro. Entonces, se ha hecho la reducción de uno de los carriles laterales o desapareció, maestro, el carril Sí, lateral para poner la ciclopista. Reinaldo chocó con uno de ellos, entonces imagínate. ¿Quién? Reinaldo, el amigo Sí, Reinaldo. nuestro amigo. Ah, bueno, sí, ya me imagino. A ver, en voz de un experto, por favor, A ver, Ricardo, aquí el experto. ¿qué Sí, opinas claro. de la ciclopista? En términos fríos. Claro, sí, sí. Hablando completamente neutro, sin ninguna cuestión política ni Nada, nada, nada. para mí esta nueva ciclovía pues representa, pues sí, efectivamente un cambio drástico, pero está incluso como un quiebre hasta de paradigma, ¿sabes? Porque, ¿cómo explicártelo? Vamos, está diseñada exactamente en un espacio que fue exclusivamente diseñado para automóviles, ¿no? Y para el transporte público. Porque como bien lo mencionaba anteriormente, pues tanto en Ciudad de México como en muchas otras ciudades, tanto a nivel nacional e internacional, pues las calles están secuestradas por los automóviles, ¿no? Pues por muchas cuestiones. Yo creo que pues es como un cambio radical que pues sí, no se había visto como tal a grandes, porque siempre han habido ciclovías. Está la que era el antiguo ferrocarril de Ciudad de México a Cuernavaca, Ujú, que es una ruta muy interesante. De hecho, la podemos hacer en el grupo, en el club que vayamos a crear con todo claro. gusto. Yo los llevo, yo la conozco perfectamente. Pero sí, yo creo que es un cambio efectivamente radical, como para generar también conciencia en la cuestión del transporte, ¿no? Porque la bicicleta como tal es un transporte. Tanto está pues la cuestión de aquí en Ciudad de México está la Ecobici, hay varios que prestan o rentan bicicletas, y bueno, pues la que traes, ¿no? Entonces, como tal, yo creo que se debe respetar como tal y tomarse en cuenta como un transporte. O sea, sí, como un transporte. Entonces, pues sí, yo creo que sí es una buena iniciativa y creo que pues es como poco a poco irla adaptando a la ciudad, al país y pues a los mexicanos, ¿no? Bueno, ahora Fíjate que aquí. diría, Ajá, querido maestro, perdón, fíjate que la ruta tiene 30 kilómetros Ujú. ajá. y son puntos de inflexión para ir a Xochimilco, otras Sí, áreas, como ¿no? puntos estratégicos. Como puntos estratégicos. Ujú. Entonces la ruta va a ser muy compleja para habituar. Y ayer estaba hablando con una persona, sabes que soy muy metido en cuestionar, preguntar lo que no sé, y Sí, por eso no sé qué decir siempre. Fíjate que ahí está el tema grande. Me decía una persona que, Carmen Galván, que la saludo de la sección 13 de la Secretaría de Cultura, me dice, yo conozco por acá y porque fue un evento del Mundial Social.
de un partido de fútbol, hablando de deporte, de las botargas de trabajadores. Y me decía, yo vivía muy cerca aquí, y le digo, ¿y por qué vives tan lejos? Porque hicimos un corto sobre la ruta de los trabajadores para llegar a la ciudad. Ok. Me decía, no, pues ¿qué crees que nos corrieron? Ah, ¿Cómo te corrieron? Entonces, hay que apuntar en el análisis político, Roger, que para hacer las vías corrieron a muchas personas. Los que vivían alrededor de una ruta, los desplazaron para hacer las rutas de 3 carriles y hacer la vía de salida, porque no olvidemos que Tlalpan es una salida. sí, sí, sí. Ojo. Sí, salida. Pues es un concepto que no podemos perder de vista y que no nacimos ayer. Y si nacimos hoy, hay que preguntar a los que vivieron ayer. Entonces me explicaba eso. Es un punto de reflexión, ¿no? Claro. Si evidentemente migraron obligadamente a las personas porque tuvieron que ceder sus propiedades para ampliar los ejes, que Claro. Tlalpan es eso. Entonces ahora reducirlo, no por las bicicletas, o no es una discusión si son vehículos o bicicletas, la discusión es conceptuales. ¿Es por movilidad o es por presupuestos ejercidos para llevarse una mochada? Perdón por decirlo así. No, bueno. A ver, querido maestro, es un punto de vista muy válido. O sea, el que estás diciendo. Ahora, aquí hay una cosa. La cultura de México está preparada para esto. Es decir, porque yo el otro día regañé a un automovilista. El automovilista, querido maestro, y esto lo hizo no con una bicicleta, con una motocicleta. Seguramente el de la motocicleta se le cerró, el automovilista lo alcanzó y le dio el volantazo tratando de asustarlo. Yo en el alto le dije al automovilista, le dije, oiga, cuidado, está usted jugando con la vida de este hombre. O de No, otras, ¿no? Porque es un circuito de... Claro. O sea, tú le avientas el automóvil a una persona, tú estás jugando con su vida. Claro, Y no quiero ir más lejos, maestro, pero si hubiera evidencia, puedes acusarlo de intento de homicidio. Claro, sí, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿estamos culturizados para que realmente haya una cultura de bicicleta, del uso, de la implementación de la bicicleta a nivel masivo? Vemos algo, quisiera decir con los Países Bajos, que basan el 75% de su economía, de su Producto Interno Bruto del petróleo, pero usan bicicletas. Sí. Entonces, eso es interesante, ¿no? Sí. Porque Sí, justamente que quieren más bicicletas sí. y tiene la cultura de la bicicleta como medio de transporte, como medio lúdico, de movilidad, como todo. Y esto me parece muy interesante. Y dicen, bueno, yo vendo el petróleo, no me importa qué haga. No sé si sea bueno o malo, es otra discusión. Claro, sí, eso. Pero al final usan bicicletas conscientemente, ¿no? Diría una persona a quien estimo mucho y quiero, decía ella, ¿por qué no buscamos la petroquímica, no? O sea, más que otra cosa. ¿Por qué no con el petróleo hacemos bicis orgánicos, endebles y no combustibles fósiles? Claro. Pero bueno, evidentemente aquí no olvidemos también que son políticas públicas, Roger, porque quisiera decir que en los años 70 se procuró que migrara a las personas que vivían en el centro de la Ciudad de México a lo externo. Se logró tanto que se suplantó la identidad de las personas y el centro histórico, la colonia obrera, Doctores, la colonia Roma, la Condesa, se fueron por fuera y ahora regresan, se gentrificó. Pero entonces eso hace un problema de movilidad, porque los que emigraron, porque pudieron comprar casas fuera, tienen que regresar a trabajar en el centro. Entonces tiene que haber un tema, no sé, es una opinión que podríamos platicar en otro programa, horas distintas de ingreso y de salida, porque todos a las 8, escuelas, oficinas, y a la salida la misma hora. Sí. Nos hacemos caótico, porque creo que si hubiera una armonización social de las salidas, de encuentros, yo creo que las rutas pueden ser muy simpáticas. Y también porque sería menos invasivo los metros y permitieran que una bici, no sé, me subo tal vez en el Zócalo, guardo mi bici, plegable, me lo deja meter al Metrobús o en el metro y llegas a otro punto, que es Tasqueña, bajas tu bici, claro, te vas a 1 kilómetro o tomas el tren férreo, ¿no? Claro. Son otros temas, pero creo que se puede repensar muy bien
y hacer un programa integral transeccional, porque si no vamos a pintar de colores cada vez que un partido cambie. Bueno, me queda claro, maestro. Ya me queda claro. Oye, maestro, Política, ¿eh? ya se nos acabó el tiempo. Oye, se nos va el tiempo siempre. A ver, una última pregunta. ¿Es costeable la utilización de la bicicleta así en este deporte del cicloviajero? ¿O es un deporte caro? ¿Es un deporte? ¿Cómo lo consideras? Digo, porque hay bicicletas, yo he visto que rebasan miles y miles de pesos, o sea, o dime, ¿puedo ir a una tienda de estas tiendas americanas que ya se pusieron en México que tienen la letra W y comprar una bici y hacer cicloviajes? Claro. Sí, bueno, en sí, con cualquier bicicleta puedes hacer cicloviaje, prácticamente. Ya dependiendo, pues lo que tú creas, lo que cada quien crea necesario para sus necesidades personales, ¿no? Si quieres viajar como en una bicicleta más cómoda o como de una gama más alta para que te resista más, pues sí, sí puedes invertirle y no hay problema. Pero si quieres viajar más ligero, así nada más llevas tu mochila y con lo básico, también se puede. Sí, 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 Oye, como tal, hay oye, de presupuesto a presupuesto. oye, maestro, ya se nos acabó el tiempo, nada más quiero hacerte reír un poquito. Diga usted. La bicicleta forma parte de la cultura y del estilo de muchos mexicanos. Te quiero hacer reír tantito. ¿Te acuerdas de Tintán el panadero con el pan? El pan, Sí, claro, claro, El claro, claro. panadero con en la bicicleta, ¿te acuerdas? Hay una foto famosa, perdón, que me mostraron y que resulta que va una persona subiéndose el PUC con una bicicleta de carbono, subiendo, y pasa un campesino con su bicicleta con W, con una carga de leñas arriba rebasándolos. Entonces es maravilloso para mí, porque la resistencia se construye, ¿no? La ergonomía, claro. el estado de salud, la resistencia, y eso creo que hace muy interesante el saber que hay bicicletas dicen hay bicis avión que valen más de 350,000 pesos. Bueno, no, bueno. Y cualquier bicicleta que puede hacer lo mismo, depende de la resistencia de quien lo conduce. Sí, por supuesto, sí. Pues se acabó nuestro programa. Querido Ricardo de León, redes sociales, formas de seguirte, por favor. La convocatoria para el club. Claro que sí, con todo gusto. ¿Ahí está? A mí me pueden encontrar en las redes sociales como El que Escapa en Facebook y en Instagram y TikTok como El que Escapa 12. Es mi seudónimo, porque cada que uso la bici es como una forma de escaparme, ¿no? Otra vez, por favor, queridos amigos, anoten cómo Claro. seguir a nuestro querido gran campeón Ricardo de León. Claro que sí. El que Escapa en Facebook. En TikTok e Instagram, El que Escapa 12. Perfecto. Y aquí la gran héroe, la gran heroína de esta historia, definitivamente es tu mamá, que se ha de quedar angustiada de que andes en las Ya le carreras. mandaré saludos. Le mando un Saludos. fuerte saludo a mi mamá y la quiero mucho. Perfecto. Maestro, último, por favor, ya sabes, cierra, si eres tan amable. Sí, montemos bicicleta, pero que la bicicleta no nos arroje, que Eso. nosotros podamos conducirla. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Esto es Con Roy en la Cultura y nos despedimos con el microrrelato de todos los programas. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Un abrazo a todos. Gracias, querido maestro. Salud.